Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Se escuchan? ¿Ven la pantalla? Ok, me avisan cualquier error, por favor. Pueden activar nomás el micrófono porque como estoy compartiendo toda la pantalla, no puedo ver el Google, ¿ya? El Google Meet. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de el último tema de la clase de hoy, ¿no? Que es errores innatos de metabolismo, continuando con el programa de genética de medicina. Bueno, soy la doctora Paola Ramírez Mirones, ¿no? Médico infectólogo y pues en este ámbito vamos a ver cómo, digamos, ese ADN que hemos estudiado y toda los procesos que pasan para realizar proteínas y enzimas para que la misma célula forme la energía y se desarrolle, también va a crear problemas por ya sea factores o alteraciones genéticas secundarios, la mayoría a herencias, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Ven, digamos, algunas fotos de algunos bebés o niños con algunas malformaciones o tal vez algunos compromisos a nivel del parénquima pulmonar. Y esto porque se importa que lo vean, porque muchos de estos van a ser, digamos, tamizados en la edad neonatal. Entonces, vamos al siguiente diapositiva. Este va a ser el contenido, definición y generalidades, fisiopatología, clasificación. Vamos a ver algunas enfermedades con respecto a los errores innatos del metabolismo y el tamizaje neonatal, enfocado más también en los errores innatos del metabolismo. Como pueden ver acá, hay una imagen, ¿no? Que como les había mencionado, tanto nuestro ADN tiene esa capacidad, ¿no? Para formar mediante la transcripción, ¿no? El proceso de división celular que ya habíamos visto previamente, tanto en teoría como en las anteriores prácticas, para formar tanto proteínas, ¿no? Y esas proteínas generarían algunas reacciones tanto enzimáticas y de formación de energía en nuestro cuerpo. La célula entonces va a requerir esto para la formación de nuevos tejidos, ¿no? Y también para el crecimiento del ser humano. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando hay una alteración de esta transcripción, a nivel metabólico? Y estamos hablando a nivel metabólico porque ustedes van a ver problemas genéticos a nivel estructural, van a ver problemas genéticos a nivel inmunológico, entonces nos vamos a enfocar más a nivel metabólico. En esta situación estamos viendo la parte del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Metabolismo de los lípidos, ¿no? Etcétera, y de las proteínas. Aquí nos vamos a enfocar en este tema. Entonces, un niño nace pues con problemas del metabolismo y esto va a generar síntomas a lo largo de su vida. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué es un error del metabolismo entonces? Un error del metabolismo o las enfermedades metabólicas o errores innatos del metabolismo, hay varios libros que lo llaman enfermedades metabólicas y otros errores innatos, ¿ya? Ambos están válidos, ¿no? Es un conjunto de enfermedades heterogéneas y estas pueden ser causadas por una mutación genética, ¿ya? Por lo cual puede producir una consecuencia, ¿no? En la producción de los metabolitos que vamos a usar, tanto a nivel de las proteínas, cofactores y proteínas de transporte y enzimáticos, ¿no? Y esto va a causar una importante mortalidad porque van a ser desde inicio muy temprano, ¿no? Desde la infancia. Entonces, aquí pueden ver una imagen donde tenemos lo que es un metabolismo normal, ¿no? Formamos el sustrato más una formación o una reacción enzimática y el objetivo siempre es tener productos para la utilización de estos recursos. Sin embargo, cuando hay una falla de este error, ¿qué pasa? Pues digamos, si hay una falla a nivel del sustrato y no hay enzimas que lo puedan catabolizar, este sustrato se va a acumular y el exceso de este sustrato genera pues exceso en fluidos y en tejidos causando toxicidad y daño celular. También, ¿qué pasa? Bueno, este sustrato va a intentarse metabolizar por otras zonas, por otras vías y va a generar vías metabólicas alternativas que también son tóxicos para el ser humano, que no es normal que lo utilice y produzca subproductos tóxicos también generando otros problemas y enfermedad. Entonces,
¿Qué sucede si pasa a nivel de los productos? Es decir, se forma el sustrato más encima, pero exageradamente mucho producto. Igual, si es mucho producto, va a haber acumulación de estos, pero si es poco, va a haber carencia y por tanto también va a haber déficits o algunas carencias a nivel de la formación del crecimiento de los tejidos, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, puede producir una alteración a nivel de la enzima o transportador afectado, generando estos problemas que aquí podemos ver, tanto acúmulo de sustratos, déficit de producción, depósito intracelular de productos que van a generar que la célula falle y pérdida de alguna función o de algún receptor o transportador, ¿no? Entonces, esta es más o menos la definición de una enfermedad metabólica o de un error innato del metabolismo. En sus generalidades, podríamos decir, como se había mencionado, que son enfermedades hereditarias y muchas de estas reconocidas por ser condiciones autosómico-recesivas o recesivas ligadas tanto al cromosoma X, ¿no? Entonces, viendo esta situación, esta incidencia pues es bastante baja e incluso no es bastante frecuente. Sin embargo, o sea, a pesar de ser bajas, ¿qué es el problema principal? Como son errores en varias vías de formación de metabolitos, podemos tener muchas enfermedades diferentes correlacionadas a estas alteraciones, ¿no? Se han definido más de 700 trastornos definidos, ¿no? Y pues muchos de estos, ¿no? Recién nacidos que nacen, de 1.000 recién nacidos, los estudios dicen que por lo menos nacen con enfermedad o error innato del metabolismo de no, de 1 en cada 1.000. Y de estos podrían generar un 20 a un 50%, ¿no? A nivel de la enfermedad del periodo neonatal, es decir, que se puede diagnosticar en esta fase, ¿ya? Y va a generar mayor síntoma. Muchos de estos pronósticos es casi bueno, pero cuando se hace un diagnóstico precoz, es decir, en la primera infancia, porque ya el daño puede ser reversible simplemente atribuyendo o arreglando las carencias de esos metabolitos o de esos productos o utilizando quelantes para también controlar la toxicidad, ¿no? Entonces, si se hace en fase adulta, las secuelas van a ser mucho más severas y mucho más complicadas de tratar. En el Perú no tenemos datos o reportes de prevalencia de estos errores innatos, ya en conjunto. Sí se hace un tamizaje neonatal, que lo vamos a explicar después, pero aún no hay algo partidario, ¿no? La guía misma del Instituto Nacional del Niño del Perú refiere, ¿no? Que aún están en proceso de estudios de la incidencia de estos problemas, ¿no? Aparte de que el tamizaje genético tampoco está recientemente instaurado, ¿no? O sea, es algo nuevo, se está empezando a buscar nuevos estudios de la población afectada. Y como acá podemos ver una frecuencia de las principales enfermedades congénitas del metabolismo o los errores innatos del metabolismo, como podemos ver que es bastante frecuente el hipotiroidismo congénito y justamente este va a ir en el tamizaje neonatal que se hace en la edad neonatal, ¿no? Está fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de arce, fibrosis quística, ¿no? Homocistinuria, etcétera. Entonces, hay una frecuencia bastante frecuente a nivel del hipotiroidismo, ¿no? A nivel de las hemoglobinopatías y talasemias, etcétera. Entonces, y la fibrosis quística también es bastante frecuente, por cual podemos ver que pues son bastantes, ¿no? Y muchas de estas van a tener una prevalencia. ¿Y cómo es la fisiopatología? Entonces nos vamos a la primera parte. Recuerden que la célula utiliza medios y sustratos para generar productos y poder alimentarse y por tanto también va a generar alternativas de metabolismo catabólico, ¿no? Entonces en este caso vemos acá una célula, ¿no? Una célula utilizando una enzima que es la letra E, ¿no? Con un cofactor, este es el A, el sustrato, el B, el producto, ¿no? Y el objetivo siempre es que estos funcionen, ¿no? Para producir un producto con un sustrato. Entonces, ¿qué sucede si afecta, por ejemplo, a nivel de lo que es
una activación de la proteína, ¿no? Se afecta a nivel de la proteína de membrana, es decir, a nivel de esta zona, donde sabemos que son receptores y transportadores para poder, digamos, utilizar el sustrato, ¿no? Y formar un producto, pues van a generar manifestaciones clínicas de acuerdo a la zona o al órgano que va a estar afectada esta proteína, porque recordemos que todas las células a nivel hepático o a nivel intestinal tienen sus transportes o proteínas transportadoras específicas para poder meter estos sustratos o estos metabolitos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zona o que se va a afectar, vamos a ver una enfermedad. Si vamos a ver una mutación de afección en una proteína, es decir, que no va a ser una proteína de membrana receptora transportadora, sino una proteína que se encuentra en la membrana celular, ¿no? Previa, esto va a generar que son proteínas que normalmente, digamos, sirven para poder ya secretar los productos realizados, ¿no? Los productos conseguidos. Sin embargo, como no va a haber una proteína que la va a mantener o que la va a captar porque está alterada por a nivel genético, va a generar pérdidas, pérdida a nivel intestinal o pérdida a nivel renal, ¿no? De estos metabolitos. También puede haber una falla, ¿no? En el defecto que ocurre en la zona de activación de una vía, en este caso puede ser de una coenzima o de una vitamina, y que produce, pues como va a haber una alteración de esta vía, va a provocar que el déficit de vitamina sea bajo, ¿no? Y el paciente tenga problemas para estos déficits. Y en esta situación se le da dosis alta de vitamina. Luego, cuando el defecto genético afecta la formación de una enzima que trabaja en una de las organelas de la célula, ¿no? A nivel del lisosoma, perixosoma, lo cual produce que pues se acumulen los catabolitos a nivel intracelular, haciendo que estos pues no permitan que la célula trabaje a nivel óptimo y lo peor, como no salen estos catabolitos al exterior, es decir, a la sangre o se acumulan en otros órganos, no se los puede detectar a nivel de plasma u orina, ¿no? Es un problema. Entonces aquí están viendo lo que habíamos visto, ¿no? Eh, la acumulación de productos, ¿no? El efecto tóxico y el uso alternativo de algunas vías metabólicas. Y esto sería como la fisiopatología que resumiría las enfermedades innatas, los errores innatos del metabolismo. Entonces, como es un tema amplio, hay dos clasificaciones para poder reconocerlos mucho mejor. Entonces, como estamos hablando de metabolismo, ¿qué vamos a hablar? De hidratos de carbono, vamos a hablar de grasas, proteínas, ¿no? Moléculas. Esta situación, ¿no? Estos son específicos. Miren, vuelve a hablar de fisiopatología. Hablamos de defectos de transporte, hablamos de moléculas complejas, hablamos de los aminoácidos y proteínas, etcétera. Esta es una clasificación, entonces, por ejemplo, que engloba el grupo de errores que van a haber a nivel de hidratos de carbono, por ejemplo, uno de los más comunes que se ha visto es, ¿no?, la enfermedad de las acidemias lácticas, la enfermedad de lactosa, de las grasas, por ejemplo, es bastante frecuente la oxidación, ¿no?, de las proteínas, la homocistinuria, defectos de ciclos específicos como las porfirias, las enfermedades del ciclo de la urea, los defectos de biosíntesis del colesterol, ¿no? Etcétera, ¿no? La enfermedad de Fanconi, que es bien interesante, ¿no? Es un síndrome renal que se va a presentar con problemas múltiples. La fibrosis quística también es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Que va a generar problemas a nivel del páncreas y a nivel de su función. Y bueno, las hereditarias, ¿no? Como la trepanocitosis, que son alteraciones en la formación de los glóbulos rojos. Entonces, tenemos esto según los principios, ¿no? Esta clasificación se basa según los principios inmediatos del sistema o activación de la vía metabólica, ¿ya? Y esta es una clasificación fisiopatológica que creo que es mucho más interesante, porque esta es más generalizada. La clasificación fisiopatológica los va a dividir en tres categorías: categoría uno, 2, 3, ¿no? Este, Perdón, categoría uno y 2, pero
la categoría uno y la categoría 2 va a dividirse en 3 categorías todavía. En la categoría uno observamos, ¿no? Menciona que son desórdenes que comprometen a un solo órgano o un sistema anatómico, o sea, solo un órgano o un sistema anatómico. No estamos hablando de algo muy generalizado. Entonces acá dice o los intestinos o los túbulos renales o a nivel de los eritrocitos, etcétera, o un único sistema funcional, es decir, o a nivel endocrino o a nivel inmune o a nivel de la coagulación. No es que va a actuar a nivel endocrino y luego coagulación, luego inmune, no, no. Entonces se caracteriza por afectar a una sola cosa. Estos síntomas, como va a ser a un solo órgano, por ejemplo, a nivel endocrino, evidentemente si va a afectar a nivel de la glándula tiroides, por ejemplo, van a generar un síntoma correlacionado con la glándula tiroides, ¿no? Y estos síntomas pues son más uniformes, ¿no? Y son más fáciles de sospechar porque se observa y se puede ver a nivel general, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les ponen, ¿no? Como ejemplo, la hiperplasia renal congénita, que lo vamos a hablar después, la acidosis tubular renal y las hemofilias, ya que ustedes han visto que son, pues, enfermedades de herencia autosómicas recesivas justamente ligadas al cromosoma X, ¿no? De la madre. Eh, Hablando de la categoría 2, habíamos mencionado que se dividen en 3, ¿no? Enfermedades metabólicas, por intoxicación, por déficit de energía y por defectos en la síntesis de acumulación o acumulación de moléculas complejas. Miren, volvemos a tocar tal vez el tema de la primera diapositiva donde observamos, ¿no? Que, o sea, tiene mucha correlación con la fisiopatología que habíamos mencionado previamente. Entonces, como va a ser, acá dice, afecta a varios órganos, ¿no? Son patrones metabólicos que afectan a varios órganos, no solo a un sistema, ¿ya? Tiene una repercusión sistémica de gran diversidad, ¿no? Y que lleva a diversas presentaciones clínicas, tanto a nivel humoral o sistémico, etcétera, y pueden dividirse, ¿no? Entonces, como es amplio, lo dividieron por intoxicación, por déficit de energía y por defectos en la síntesis de moléculas complejas. Y este cuadrito resume, digamos, lo que habíamos visto, ¿no? Las enfermedades por intoxicación. ¿Qué es intoxicación? Ya me habíamos dicho, acúmulo de productos o sustratos que no estamos necesitando. Por tanto, va a generar estos problemas, lactosemia, intolerancia a la congénita a la fructosa, alteraciones de la síntesis del transporte, porque estos productos no van a permitir que los metabolitos, perdón, que los transportadores o la síntesis funcionen, ¿no? A nivel sistema nervioso central también se van a acumular, ¿no? Provocando problemas en el transporte de aminoácidos y pues las aminoacidopatías, los pacientes que tienen una acidosis metabólica constante. Ahora está por déficit energético, es decir, ya no hay intoxicación, ¿no? Sino hay mucha dificultad de energía, por tanto el cuerpo o la célula va a tratar de buscar vías alternativas para generar esta energía y van a generar defectos en la gluconeogénesis, ¿no? Lo que es la fisiología importante de la formación de la glucosa, tanto como su acumulación o, digamos, la formación de esta, a nivel de los defectos mitocondriales, ¿no? Porque las mitocondrias, al querer, por como va a haber defecto energético, no van a funcionar bien, necesitan bastante energía para que la célula pueda oxigenarse y funcionar. También va a haber acidosis lácticas congénitas muy parecidas a las aminoacidopatías y alteraciones de los ácidos grasos, ¿no? Eh, ya, acá, este cuadrito, ya el de la hipotonía muscular, normalmente está correlacionado con enfermedades por déficit energético, porque como ya hay un déficit energético per se, pues se puede ver digamos, debilidad de los bebés al nacer, ¿no? Puede ser permanente o intermitente. Ahora, de moléculas complejas o acúmulo de estas moléculas complejas va a generar síntomas, como habíamos dicho, generalizados, pero son permanentes, son progresivos, ¿no? Y no están correlacionados mucho con la ingesta de alimentos, como podríamos ver en la categoría 1. Entonces, en estos casos vamos a ver enfermedades de la acumulación de estas moléculas complejas, ¿no? Alteración de síntesis de ácidos grasos, o sea, son moléculas complejas ya más generales, los triglicéridos, fosfolípidos, los lisosomas, ¿no? Las enfermedades lisosomales
y las enfermedades de los peroxisomas. Entonces, estos problemas aquí, como son crónicos, les digo, ¿no? Son de larga data, las megalias, que son el crecimiento de los órganos, ¿no? De liso, mayormente músculo liso, exceptuando el corazón que es motor, va a haber, digamos, aumento del tamaño de estas para compensar, ¿no? Y disfunción neurológica con signos dismórficos, o sea, podríamos observar incluso alteraciones a nivel del cuerpo del paciente, cosa que aquí tal vez no se vea, ¿ya? Aquí puede ser que sí ya sea un síntoma interno, ya que no vamos a ver tantos cambios corporales como en este caso. Entonces, tenemos unos tipos, ya habíamos hablado de la clasificación, que son de 2 tipos, y ahora vamos a entrar a los tipos clínicos, ¿no? Los tipos clínicos que aquí pueden ver, les había dicho, la categoría uno, ¿no? De la clasificación fisiopatológica, que dice, ¿no? Es más síntomas, más fácil de diagnosticar, más precoz. Y aquí te dice, correlaciona con tipo agudo progresivo, o sea, agudo progresivo y agudo intermitente, ¿no? Y acá es la enfermedad desde la, ¿no? Se puede ver síntomas desde la edad neonatal. A nivel intermitente es que los síntomas tal vez no se ven a nivel tardío, pero se pueden observar a nivel de la primera infancia, ¿no? Con descompensaciones del estado basal, como la fenilcetonuria. Puede reagudizarse con cuadros agudos en el transcurso, ¿no? Y el tipo crónico, como síntomas inespecíficos, ¿no? Como les había dicho, las enfermedades relacionadas a las moléculas complejas, permanentes, progresivos y que muchas veces no se pueden ya modificar por ser crónicos, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Los tipos clínicos según los síntomas, crónico progresivo, agudo y agudo progresivo. El agudo progresivo, miren, les vuelve a sacar el tipo déficit energético, es decir, categoría 2 y tipo intoxicación, también es categoría 2, ¿verdad? Y según edad, les había dicho que hay neonatal, que casi, y lactancia, que casi son los agudos progresivos, agudo intermitente, y adolescente adulto, ¿no? Que mayormente son los crónicos progresivos. Entonces, esta es, digamos, las manifestaciones que ustedes van a poder observar. El diagnóstico se realiza en diferentes edades, pero la mayoría, les he dicho, etapa neonatal, ¿no? Porque es que siempre debutan con una enfermedad aguda y es una emergencia aguda. Y es de difícil diagnóstico porque ustedes han visto un bebé en cada 1000 y no es muy frecuente. Así que muchas veces pasan de estar por percibidas y en muchos países no hacen un tamizaje genético completo. Por ejemplo, aquí no. Sí hay, pero habría que sospechar bastante para enviarlo al área de especificación, ¿no? Entonces, en este caso, muchos de estos, ¿no? Pasan al fin de la adolescencia y ahí es donde se diagnostican en la adolescencia cuando ya tienen, digamos, cuadros agudos crónicos, reagudizados, etcétera. Y 10% se ve en la edad adulta, ¿no? ¿Qué es lo que nos debería de llamar? Pues si hubo antecedentes familiares, si el familiar tuvo familiares que murieron de estas metabolopatías, muertes neonatales inexplicables, consanguinidad familiar, que, ¿no? Gente que se casa con sus hermanos, con sus primos, ¿no? Anormalidades estructurales, ¿no? Cuando nacen, dismorfología, macrocefalia, microcefalia, ¿no? Color de la orina, ¿no? A nivel del pañal o un olor extraño, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos, hay que hacernos llevar también por los antecedentes y por la forma que nace el bebé. Y esto es un cuadro, una tablita que les dice qué sucede en un bebé y qué laboratorios pasa, ¿no? O sea, un bebé con recién nacido normal, ¿no? Muchas veces pasa un periodo libre sin síntomas, o sea, no te genera ningún síntoma, ¿no? Es un paciente tranquilo, que no hay, y después crece y ahí empieza a generar síntomas, ¿no? Hay bebés que empiezan a tener rechazo al alimento, vómitos, ¿no? Deterioro neurológico súbito y convulsiones de inicio temprano y que son refractarias, que no responden al tratamiento. Su laboratorio está alterado, puede haber baja azúcar, hipoglucemia, acidosis, ¿no? Aumento del lactato, hiperlactacidemia, ¿no? Alcalosis respiratoria, ¿ya? Y puede ver como consecuencia muerte neonatal, ¿no? Y les había dicho también que estos son los antecedentes o las cositas que vemos nosotros cuando nace un bebito. Entonces, o el neonatólogo o el pediatra, y ustedes como internos lo van a ver cuando van a hacer sus prácticas.
En esta situación también vuelven a mencionar los factores, ¿no? Retardo mental, falla en crecimiento, pobre ganancia, etcétera. Y este es por sistemas que no lo voy a mencionar mucho porque es prácticamente hablar de problemas endocrinólogos, hematológicos y especificaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos entonces para diagnosticarlas? Le habíamos dicho, ver si estos síntomas persisten o que si tú le das un tratamiento, pues no mejoran. Entonces hay que ver laboratorios y entre otros test, ¿no? No confundir un síntoma con un síndrome, ¿no? Un síntoma o un síndrome con etiología, ¿no? Porque las enfermedades metabólicas no se han definido, entonces pueden ser varias causas, no pueden generar un síntoma, un síndrome y no es necesariamente asociado a una etiología. Se pueden presentar a cualquier edad, ya les he dicho, ¿no? Se busca persistentemente un lazo familiar, ¿no? De cómo su historial familiar de este paciente, porque recordemos que son enfermedades hereditarias, ¿no? Desórdenes recesivos, ¿no? Y pues pueden presentarse de forma individual o esporádica, ¿ya? También hay casos de mutaciones nuevas, ¿no? Que la genética y la ciencia siempre avanzan. Y pues es importante también que se trate por inicialmente en causa, ¿no? Para los casos de intoxicación y por abordar el, ¿no? Abordaje familiar, consejo genético. Ya si esta familia tiene un bebé de esta característica, el riesgo de que tengan otro con las mismas características también es alto. Entonces, este es un tamizaje inicial. O sea, esto es lo que ustedes, digamos, van a ver cuando nace un neonato, pero enfermo, porque un sano, a lo mucho le hacen un hemograma, una orina completa, le piden una glucosa, una gasometría, ¿no? No le piden todo esto, ya. Pero en un bebé que naciera, digamos, con problemas, como les he mencionado, pues sí le hacen todo esto, ¿no? Le buscan ácido úrico, azúcar, sus gases en la sangre, ¿no? Su ácido láctico a nivel de lo que es la sangre, ¿ya? A nivel de la orina también su perfil de triglicéridos, etcétera. Electrolitos también, ¿no? Es importante por la función renal y todo lo demás. Y las pruebas de confirmación, pues ellas son pruebas confirmatorias específicas donde buscamos cuantificar, ¿no? Por ejemplo, aminoácidos en plasma suero, o sea, ¿quieres ver el aminoácido tal? Entonces cuantificas, ¿no? O, por ejemplo, la acción enzimática de los leucocitos, ¿no? Cómo funcionan las células blancas, los ácidos grasos, la homocisteína en suero, etcétera, ¿ya? En orina buscamos ácidos orgánicos específicos, ¿no? Y según la enfermedad. Entonces, acá hay otro diagnóstico que solo lo voy a mencionar, pero que es importante que sepan qué significa, que es un cribado, ¿no? La espectrometría de masa sentada. Ustedes ven acá una imagen donde ven, digamos, unas líneas, ¿no? Que es una espectrometría, ¿no? Que son las enzimas, ¿ya? Que se forman, ¿no? Y la frecuencia, digamos, normal que debería haber de estas enzimas en el desarrollo de un infante. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay enfermedades o problemas que va a generar mayor enzima o mayor carga o menor enzima. Y esto genera un problema de enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, no funcionan en todas, porque se han visto que en algunas, pues, hay elevaciones así de un momento y luego se normalizan, pero sí se ha utilizado bastante en las las anemias, perdón, y el hipotiroidismo congénito, ¿ya? Por la fenilalanina, y se ha visto su sensibilidad, ¿no? Entonces, en estos casos se le toma una muestra y se observa esta espectrometría para ver cómo es la cuantificación, ¿ya? Y estos son los factores de riesgo. Miren esta imagen. Acá vemos su malformación a nivel mandibular, ¿no? Este es un hijo de padres que son consanguíneos, son hermanos, ¿no? La alteración también de las malformaciones en los hombros, en los ojos, igual acá, ¿no? Una familia donde han tenido, pues, relación o consanguinidad entre ellos, y acá están ¿no? La herencia autosómica recesiva ligada al cromosoma X de la mamita, cuando un bebé va a tener pues el riesgo asociado para que este gen autosómico recesivo se pueda expresar,
¿ya? Y pues aquí hemos dicho que se ha visto que realmente, ¿no? Los factores ambientales han tenido muy poca repercusión, o sea, casi siempre es importante el historial de la madre, o perdón, el historial de los padres, ¿no? El historial genético de los padres, ¿no? La historia familiar. Esto es lo más importante, ¿ya? Los 4 pilares, pues fácil, ¿no? Tratamiento sintomático, reducción de los tóxicos, ¿no? Depuración endógena, tratamiento del síndrome bioquímico, o sea, si hay una alteración hipotiroideo, pues dale la hormona tiroidea, ya, depuración extraterrenal, ¿no? Depuración fuera del riñón, mediante quelantes, mediante hemodiálisis, ¿no? Mediante exsanguinotransfusión. Entonces acá, pues el tratamiento simpático es aportar líquidos, ¿no? Tratar todo el problema sintomático que él tiene, control de las infecciones. En caso de depuración de endógena, pues utilizando emulsiones lipídicas, aporte hídrico, ¿no? Etcétera. Y tratamiento del síndrome bioquímico, por ejemplo, administración de sustancias desintoxicantes y cofactores, ¿no? Vitaminas si necesita, enzimas si necesita, etcétera. En esta situación también ha habido casos donde se trasplanta el hígado o médula ósea para, digamos, un tratamiento más definitivo por, para aportar un código genético normal, ¿no? Pero aún está en estudio, ¿ya? Entonces, por ahora, esto es lo que se hace. Y mencionando algunas enfermedades que me habían pedido el doctor que se las mencione, están pues las fenilcetinuria, la homocistinuria y la galactosemia, porque son, digamos, las más frecuentes que hemos podido, digamos, ver y observar, tienen una sintomatología bastante florida, ¿no? La intolerancia a la fructuosa. La fenilcetonuria, que aquí lo pueden ver ustedes, este es el cromosoma, ¿no? Es una alteración a nivel del cromosoma 12, ¿no? Aquí podemos ver un ideograma con sus bandas, ¿verdad? Recuerden su cariotipo, su práctica, ¿ya? Y pues que es un fallo en el metabolismo de la fenilalanina. Recuerden la espectroscopía de Tadem, utilizaba eso, ¿no es cierto? También como un mecanismo de tamizaje. Es un síndrome de discapacidad intelectual con alteraciones cognitivas. Tenemos alteración a nivel sistema nervioso central, es autosómico recesivo, ya lo saben, ambos padres pueden ser portadores de un gen defectuoso, siendo la probabilidad que se transmita un 25%. ¿Quién se afecta? Pues el gen PAH del cromosoma 12, ¿no? Y en vez de arginina, L-arginina, que debería ser lo normal, ¿no? Para que este funcione, se sustituye por triptófano. O sea, hay una mutación, ¿verdad? Y esto provoca que pues haya una deficiente actividad de la fenilalanina, ¿no? Entonces sus valores van a estar menor a 6 miligramos de cilitros séricos. ¿Y qué sucede? Va a haber menos actividad, ¿qué va a pasar? Va a haber alta concentración, porque esta pues no va a concentrarse, no va a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿qué genera esto? Pues ya sabemos qué genera, ¿no? Acumulación de intoxicación, recordemos, categoría 2. Entonces va a generar acúmulos, sustratos, por tanto, daños donde se va a acumular, ¿ya? Y la mayoría se acumulan a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, aquí vemos una tabla. No, lo normal es menor a 4. Ya 4 a 12 ya es sospechoso, ¿no? Hay que investigar qué está pasando con esa hiperfenilaninemia. Puede ser transitoria o puede ser por este problema, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Le dan una dieta pobre en este compuesto, en este sustrato. Por tanto, la dieta pobre y también se investiga otros cofactores, ¿no? Van a provocar que estos pues puedan mejorar, ¿ya? Es una restricción dietética. Entonces, es importante, ¿no? Saber por qué pasó esto, ¿no? Ahí se entiende cómo pasó estas cosas. Y aquí vemos, ¿no? El metabolismo de la fenilalanina con la tirosina, ¿no? Que normalmente esta tirosina, como va a ser alto esto, ¿no? Esta tirosina va a estar bajo, ¿no? Porque se correlacionan en su formación metabólica. Y esta, pues, la forma en que se ven los niños con este problema son medio rubios, son medio caucásicos, pero realmente no son así.
sino que, digamos, se presentan con el tiempo, ¿no? Normalmente los niños son normales cuando nacen, ¿no? No, pero sus síntomas son más lentos a lo largo de los meses o los años. Ya puedes diagnosticarlo ya en la adolescencia o en la enfermedad adulta, ya si no se trata, genera una discapacidad intelectual grave, ¿no? En la persona, lo cual también puede causar una irreversibilidad. Es bastante difícil tratarlos cuando son adultos, ¿no? En los niños, lo que sucede son hiperactivos, alteración en la marcha, ¿no? Mucha psicosis, ¿no? Tienen un olor corporal a un ratón, ¿no? O como por el ácido fenilacético, ya que como hay tanta fenilalanina, pues lo explotan, digamos, lo sacan por la orina, por el sudor, ¿no? Es como un pelo mojado de un ratón, algo así, si alguna vez han podido olerlo. Y pues son más claros, ¿no? Por la metionina, porque como ya baja la tirosina, ¿no? Que era el catabolizador y la fenilalanina sube, esto provoca que la metionina, que daba el color a nuestros ojos, a nuestro pelo, pues disminuya, ¿ya? Y esto hace que pues la persona sea así, blanca, ¿no? Medio caucásica. Bueno, la homocistinuria, aquí vemos, ¿no? La homocistinuria, que es otra enfermedad del metabolismo. Vemos una persona normal con sus proteínas en los alimentos y ¿qué le hace? Degrada sus proteínas en los músculos, generando aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos crean otros aminoácidos, entre estas la metionina y la homocisteína, creando lo que es la cisteína, ¿no? Que es una enzima importante para la degradación de las proteínas. Pero ¿qué sucede con la homocistinuria? Pues es un trastorno igual eh, autosómico recesivo, que, que realmente aquí hay carencia de una enzima que la metaboliza, que es la enzima cistationina beta sintetasa, que aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, estos niños son capaces de descomponer los alimentos o el aminoácido con homocisteína, por lo cual, ¿qué va a provocar? Pues acumulación del producto tóxico, ¿no? Porque no se va a poder este, este, crear la homocisteína, perdón, la cisteína, que es un producto que sí nos ayuda bastante, como una vitamina, aparte de la vitamina B6, para la función de nuestras funciones normales. En esta situación, estos niños, pues, como tienen productos subtóxicos que hacen a nivel de los huesos, a nivel de los ojos, cerebral, ¿no? A nivel de los músculos y a nivel vascular van a generar problemas como accidente vascular, luxación del cristalino, osteopenia, ¿ya? Entonces, muchos de estos niños tienen que darse administración de vitamina B6, piridoxina o cianocobalamina o cobalamina para poder degradar. Incluso se tiene que restringir estos alimentos que tienen, ¿no? La metionina, para que genera homocisteína, para que, digamos, pueda no acumularlo porque ya no lo puede metabolizar. Entonces, ¿para qué le vamos a dar si no lo puede metabolizar? Y como no lo va a poder metabolizar, ¿qué va a pasar? No va a poder comer carne ni pescado, pues que tienen la vitamina B6, ¿no? La vitamina B12, que es necesario para que también sobreviva, entonces le tienes que suplementar. Es como un vegetariano, más o menos, ¿no? Como un vegetariano que necesita suplementos esenciales para evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Ya, entonces el objetivo es eso, ¿no? Disminuir los niveles de homocisteínas y las alteraciones a nivel de una enzima, ¿no? Ya no es a nivel de sustrato, sino de la enzima. Por tanto, no hay enzima que lo catabolice y se va a acumular el producto tóxico. La galactosemia o intolerancia a la fructosa, pues acá vemos el metabolismo de la galactosa, ¿no? Que es bastante importante para las funciones también esenciales, ¿no? De generación de la glucosa, ¿no? Y que es parte importante para nuestra energía. Y aquí lo que pasa es que a nivel hepático, ¿no? Vamos a tener la galactosa por la vía de los piololes, ¿no? Entre esos está, por ejemplo, la galactoquinasa, que es una enzima que va a provocar mediante la oxidación de energía, la galactopalasa P1, y su objetivo principal es todo, realizar un metabolismo, ¿no? A nivel hepático para generar glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede
con las, ¿no? Perdón, con la galactosa es, perdón, van a disculpar, aquí es donde se genera glucosa 6-fosfato piruvato, glucosa sintetasa. Recordemos, ¿no? La bioquímica. Pero ¿qué va a pasar cuando hay un problema a nivel genético, ¿no? A nivel, digamos, de esta alteración. Pues primero, las enzimas que convertían a la galactulosa en glucosa, o sea, esto a esto, ¿no? Van a fallar. Entonces, como van a fallar, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Buscar vías alternativas, ¿no? En esta situación, la patología molecular dice, ¿no? Que pues el galactilol y galactolosa P1, esto es lo que va a provocar que se acumule. ¿Ya? El galactilol es responsable de las cataratas, perdón, galactolosa P1 es lo que se va a generar por no poderse sintetizar la glucosa. O sea, acá miren, otra vez, formamos, pero ¿qué sucede? Hay una mutación, ¿no? Hay una mutación, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a formar otros catabolitos, ¿no? Que no es la galactosa normal, ¿no? Que es la galactosa P1 y se va a quedar ahí. Al formarse la galactosa P1 va a intentar acumularse, ¿no? Va a intentar buscar medios para generar glucosa de alguna otra manera, ¿ya? Entonces, esta galactolosa P1 se forma en mucha cantidad y como se forma en mucha cantidad, va a generar una disminución de la síntesis de ATP porque va a seguir quemando energía para formar glucosa. Y esto va a provocar que pues el equilibrio osmótico que lleva, o sea, que tiene el hepatocito, como lo va a sobrecargar, se muera y pues provoque un problema hepático, ¿no? De daño hepático y muchas veces una cirrosis, ¿no? Entonces, esto es lo que genera la acumulación. Y el galactirol es un problema que se va a formar, ¿no? Secundario a esta galactulosa que va a aumentar porque o sea, como ya no hay glucosa donde formar, ¿verdad? No puedo, o sea, tengo problema, la galactulosa dice, bueno, voy a usar alternativa aldose reductasa, o sea, voy a usar otra alternativa. Y esta alternativa es la vía de los piolioles, que es el galactilol, o sea, forma otro compuesto. Y este galactilol, pues, no es algo que necesite nuestro cuerpo realmente, que no es necesario. ¿Y dónde se va a acumular? Pues en los tejidos, en el ojo, ¿no? Y acá genera lo que es las cataratas, ¿no? Generando una desnaturalización de los proteínas. Entonces, acá vemos qué pasa cuando fallan los mecanismos enzimáticos, ¿no? Y cuando la vía busca vías alternativas. Esta sería una enfermedad por enfermedad compleja, ¿no? Por moléculas complejas, ¿ya? Y acá, como pueden ver, es lo que pasa, ¿no? Las deficiencias enzimáticas que causan galactosemia, ¿no? O sea, acá están las enzimas que causan o que no funcionan, ¿no? Y por tanto, ¿a qué nivel actúan? ¿No? Aquí en el nivel del cromosoma, estas estaban configuradas, ¿no? ¿Y cuál es la más grave? ¿No? La más grave es la enzima GALT, ¿no? La enzima galactosa UP, ¿no? La cual va a aumentar las concentraciones de galactosa en plasma y orina y también las galactosa P1 en sangre. Y ya le hemos dicho qué pasa, ¿no? Si forma galactosa P1, esta va a buscar su manera de formar ATP como puede, como desea, ¿no? Sobrecargando al hígado. Y bueno, acá están las otras enzimas, ¿no? Galactoquinasa, GALT, y GALE, ¿no? Que es la galactosa 4-epimerasa, lo cual te va a generar igual más galactosa y más galactosa P1, ¿no? Entonces, la más clásica y la más grave es esta, ¿ya? Esto es la galactosemia y la intolerancia a la fructosa. Entonces, obviamente, vamos a hacer intolerancia a la fructosa porque no vamos a poder, pues, reducir la glucosa, ¿no? En ese caso, vamos a generar más galactosa. No es necesario, en su dieta también se tiene que restringir. Ay, perdón. Y ahí está, ¿no? Síntomas del bebito, deficiencia mental, cataratas, vómitos, el hígado está sobrecargado, así que pasa hepatomegalia o cirrosis, ¿no? Ictericia, diarrea. Están los compuestos con la leche. ¿Por qué tiene que ver la leche? Porque la leche presenta grandes cantidades del disacárido de lactosa, que es glucosa más galactosa, ¿no? Entonces, evidentemente se tiene que contrarrestar con esto, o sea, evitar que se acumule esto. Hay que evitar darle la fructuosa, ¿no? Vamos a evitar que esta sea, digamos, eh, acumulable, ¿no?
Los niños tienen este problema, ya el pronóstico pues es bueno con el tratamiento, o sea, si le damos un tratamiento temprano, este chiquito se va a recuperar, ¿no? Y el tratamiento a corto plazo consiste en glucosa para contrarrestar la hipoglicemia, porque como no vamos a formar glucosa, pues necesitamos dar glucosa, ¿no? Y en este tratamiento es la exclusión de la fructosa, porque ya sabemos que esta pues va a hacer que se acumule más galactosa. Entonces, el objetivo es darle otras cosas, ¿no? Otro tipo de azúcares en su dieta. Y bueno, le hemos dicho, ¿cómo está en el Perú el panorama? Pues solo tenemos un tamizaje, ¿no? Un tamizaje básico, que es un tamizaje neonatal. También hay tamizaje genético, pero como les había dicho, pues hay que ver todos esos síntomas que ya he mencionado, esos antecedentes, para poder mandar a los bebés. En otros países, el tamizaje genético como que ya es frecuente hacerlo, ya por la alta incidencia que ellos tienen. Acá en el Perú, como no se tiene todavía conocimiento, se hace un tamizaje neonatal básico, que son enfermedades, digamos, letales que su tratamiento, si no es a corto plazo, van a generar mayor problemas de salud. Entonces, lo más grave, ¿no? Hipotiroidismo congénito, hiperplasia adrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística. Estas son las, las problemas más. ¿Qué más se ve en el tamizaje? Que no lo vamos a mencionar acá, ya, solo lo vamos a ver, pero no es un problema metabólico ni nada. Entonces, el tamizaje de hipoacusia congénita y de cataratas congénitas también, ¿no? Es un problema que se presenta secundario a otras malformaciones que los bebés tienen, pues, durante su crecimiento. Entonces, acá está la incidencia. Miren cómo han encontrado sus cuadros de hipotiroidismo, de ¿no? Cetonuria, de fibrosis quística. Vemos que realmente estos dos son menos, pero sí se ha visto bastante hipotiroidismo congénito y hiperplasia adrenal congénita. Recordemos, esta era categoría uno, ¿no? Entonces, acá es por cómo es el contexto en nuestro Perú, pues en la Perú hay una ley que protege, que hay una norma de tamizaje para justamente diagnosticar, que te dice cómo debes tomar, en qué fecha, cuándo, ¿no? Y miran las noticias que se han detectado bastantes casos de enfermedades congénitas relacionadas al recién nacido. ¿Dónde se hace o dónde se usa por primera vez? En el Hospital Eduardo Rebagliati, ¿no? Desde el 2002 han empezado a realizar estas tasas. ¿Y por qué? Por la morbilidad y la discapacidad que provocan la población infantil, ¿no? Entonces, esto es universal, por si acaso, ¿eh? No se hace solo a un solo bebé, se hace a todos los bebés, ¿ya? Que nacen, ¿ya? El tamizaje neonatal, entonces, miren, esta es nuestra cartilla de Guthrie, que es una cartilla donde ustedes pueden ver acá, ¿no? En la imagen, le pinchan el talón al bebé y pues acá donde generan muestras para poder realizarlas, ¿no? Y poder analizarlas, ¿ya? Estas son concentraciones, ¿no? Antes, ¿en qué estudio se hizo en la fenilalanina, no? O sea, para fenilcetonuria, para esto se hacía. Pero como se ha visto que también ha funcionado con otras enfermedades, pues se ha utilizado de manera universal. Entonces, acá está el talón del pie, van a disculpar por esto, pues, habrá subido, se habrá desconfigurado, pero del talón del pie y acá vemos las zonas donde se pinchan, ¿no? Para poder encontrar las manchas de sangre. Y solo esos son los sitios ideales, ¿no? Para que no salga la sangre muy embolizada y el papel filtro pues sea efectivo. Y estas es las indicaciones, ¿no? Recién nacidos, realmente todos, ¿no? Pero a término prematuro, ¿no? En los que requieren transfusión, ¿no? Condición sano, sano, sano. Pero en los críticos, por ejemplo, en los críticos, ¿qué sucede? Te dice, hazlo a partir de 48 horas de vida y un retamizaje a los 15 días, ¿no? Tomada la primera muestra, mientras que en los sanos postérminos, simplemente a partir de las 48 horas de vida y si no sale nada, no se hace un retamizaje, ¿no? Pero en los demás sí, pues no es necesario. Y en un bebé que vas a transfundir antes de la transfusión para que no altere los resultados de laboratorio del paciente, ¿ya? Y acá está el hipotiroidismo congénito, como ustedes pueden ver, ¿no? Es un problema a nivel de lo que es, a nivel de la hormona tiroidea, ¿ya? Muchas de las causas dicen que pueden ser malformaciones a nivel del tiroides, agenesia, ¿no? Disgenesia, ectopia, o sea, que se vaya a otro lado, que no haya, que se divida o que sea una alteración en su forma o en su tamaño. Y aquí vemos a una hermana con su hermanito que tiene hipotiroidismo, ¿no? Bien característico, ¿no?
cretinismo, le decían, porque lo relacionaban con los niños lentos, los niños un poquito tontos, ¿no? Que es realmente mal visto y mal dicho, ¿no? No debería mencionarse de esa manera, porque es reversible en la temprana edad si le damos su complementación. Entonces, se da en uno de 4.000 nacimientos, ¿no? Y en el Perú, pues nacen anualmente 600.000 niños y niñas con hipotiroidismo, que es bastante, ¿no? O sea, es un monte, o sea, de estos, ¿no? Puede haber una tendencia de 150 afectados y porque no son diagnosticados, no van, ¿no? Las mamás que tienen sus bebés en el campo, nunca los llevan, ya y no son tratados oportunamente, ¿no? Y las secuelas neurológicas son reversibles. Y acá vemos al bebé, ¿no? Todas sus características. Recordemos que ustedes han visto alteraciones en los cromosomas. Igualito es en las enfermedades metabólicas, ¿no? Esto como no hay hormona tiroidea, no va a funcionar y recordemos que la hormona tiroidea quema grasas, te da energía, hace crecer al bebé, hace crecer los órganos, ¿no? Como no hay energía, no hay nada, ¿qué pasa? La fontanela nunca se cierra, el cerebro no se desarrolla, ¿no? El pelo es ralo y es escaso, hay edema palpebral por la retención de líquidos, hay una nariz nasal deprimida, hay macroglosia por la retención de líquidos, ¿no? La piel va a haber un aumento de la hiperkeratosis justamente porque no hay capacidad de ¿qué se llama esto? De pornificación de la piel, ¿no? Hipotonía digestiva, recordemos, es un intestino medio flojo, así pónganlo, no hay hormona tiroidea que estimule esto, entonces, ¿qué va a ser? Un bebito estreñido, ¿no? Abdomen prominente por el mismo intestino, la acumulación de gases y el edema, epífisis punteada porque no va a crecer, no va a tener mucha correlación y retraso en el proceso de osificación. Entonces, es un problema, si ustedes ven, muy grave, ¿no? Muy grave que realmente afecta en todo al bebé, ¿no? ¿En qué vamos a hacerlo? Pues, aparte del tamizaje, también lo que hacen es determinar la hormona TSH en sangre, ¿no? Ver, cuánto de TSH de cantidad tiene la tiroestimulante, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando se diagnostica? Pues el objetivo es darle su levotiroxina, ¿no? Esta es la dosis que no es necesario que ustedes la memoricen, pero sí es necesario que la conozcan. Levotiroxina entre los 3 a 6 meses, ¿no? Entre los 6 a 12 meses. En sí es de por vida, ¿ya? El tratamiento, no es que lo toman y se olvidaron, no, es de por vida, pero se va bajando o se va aumentando la dosis conforme el niño crezca, ¿ya? La hiperplasia suprarrenal congénita, que es otro que es de tamizaje, se va a caracterizar por esta triada: shock, muerte repentina y ambigüedad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una falla a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Como va a haber falla a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿qué va a fallar? El cortisol y la aldosterona, que son necesarias para la inflamación, procesos de recuperación, ¿no? Y también la aldosterona para las características y desarrollos de los órganos sexuales, ¿no? Y también de la presión arterial, etcétera. Entonces, va a generar haber problemas de salud. Es un desorden donde es una deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, ¿no? Lo cual va a aumentar el incremento de 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, y ¿qué va a suceder? El cortisol va a ser disminuido, ¿no? Entonces, en este caso, como no hay cortisol, vamos a tener más tendencia a la hipotensión porque no vamos a tener tendencia a retener sal, ¿no? Como no vamos a tener tendencia a retener sal, no vamos a tener tendencia a retener líquido y vamos a tener hipotensión, ¿no? O sea, es fisiológica. Esto va a generar entonces pérdida de sal neonato, letal para la vida, ¿no? Entonces, para que vean que la sal no es tan mala para nosotros. Este, ¿Qué sucede? Hay virilización femenina, o sea, la aldosterona, ¿qué pasa acá? La aldosterona pues va a querer expresarse de alguna manera, ¿ya? Y va a generar, como no hay, no, perdón, miento. La aldosterona lo que hace es controlar los andrógenos. Como ya la aldosterona está fallando, los andrógenos van a dispersarse, van a querer actuar a toda su costa y en las niñas va a haber virilización, ¿no? Hiperpigmentación a nivel de las genitales, de las mamas, y a nivel de la región mucosa oral, ¿no? Y va a haber una insuficiencia adrenal, ¿no? Que puede producirse en, ¿cómo va a perder sal? Va a perder, ¿qué?
peso porque no va a haber agua, vomita, ¿no? Va a deshidratarse y puede acabar en letargia y shock. Entonces, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen los médicos? Pues lo que hacemos es dar corticoides. Damos corticoides en lo que es a nivel endovenoso, a nivel oral, y damos sal, ¿no? Así de fácil es la medicina, ¿no? Le damos al sal y corticoides. Y, y la hidrocortisona también está correlacionado con la aldosterona, así que también en la etapa clásica virilizante en una niña se le da. Y esto mejora el cuadro. Pero recordemos, por eso es necesario que diagnosticarlo en las primeras 48 horas, por eso es importante el tamizaje, porque si no, hay muerte repentina, ¿no? Hay muerte repentina y shock hipovolémico, que son graves, gravísimos. Y acá está, digamos, acá es un análogo de pediatría donde te dice, ¿no? ¿Qué es lo que va a alterarse, ¿no? Alteración o síntomas de presentación, hallazgos hormonales y consideraciones adicionales. En la infancia, si el niño no hace hipotensión, ¿qué va a pasar? Pubarquia precoz, pues, ¿no? Va a ser precoz su característica de sus órganos genitales, ¿no? Y va a haber hirsutismo, mucho pelo, oligomenorrea, porque obviamente los andrógenos no van a generar que sea muy irregular la menstruación en las mujeres, ¿no? En los varones, subfertilidad, ¿ya? Entonces, estos niños van a presentar todo eso, ¿no? Y acá está, ¿no? Aumento de la OHP y la androstenediona y disminución de cortisol, ¿no? Estimulación de corticotropina también. ¿Qué más podemos mencionar acá? Acá lo que hacen es un diagnóstico, ¿no? Ecografía pélvica, medición de electrolitos, de sodio y potasio, para ver cómo está, si ha perdido sangre, ¿no? Y pues, prueba de estimulación en bebés enfermos, obviamente se retrasa porque es muy pequeño, que no vamos a generar más alteración, ¿no? Ya que está pubertad precoz, acuérdese, niños entre 8 años antes ya están presentando vello púbico, ¿no? Lo cual no es común. Finalmente, la fibrosis quística es otra patología que, bueno, van a disculpar, esta tenía que estar adelante, se me fue, no es parte de los tamizajes, ¿ya? Por favor, tomen nota de eso, eso es adelante en las otras enfermedades metabólicas, que va a generar una alteración al nivel del cromosoma 7, ¿ya? Una alteración como la fenilcetonuria que era a nivel del cromosoma 12, este es a nivel del cromosoma 7, ¿no? A nivel del gen SFTR, ¿ya? Que es, digamos, una mutación que provoca que nuestras secreciones o ¿no? La- los órganos que tienen secreción, capacidad de secreción, ¿no? Mucosas, funcionen bien, pero en este caso, como va a fallar, van a acumularse, ¿no? A nivel de las células transportadoras, va a acumularse estas mucosas. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, se caracteriza por una anomalía exocrina generalizada, ¿no? Con anormalidad, viscosidad en las secreciones exócrinas, ¿ya? Debido a su dificultada acumulación. Es muy escaso, ¿no? 1 en 2000 o 1 a 5000 y 1 a 25 son portadores, ¿ya? Acá les he hecho cómo es la anomalía. Entonces, como va a haber una alteración de este gen y alteración de mucosas, también va a haber alteración de canales de cloro. Como va a haber alteración de canales de cloro, va a haber mayor concentración de cloruro de sodio en el sudor. Y este podría ser un diagnóstico, por ejemplo, tamizágico, ¿no? La sudoración profusa, ¿no? Y la que genera una deshidratación hiponatrémica, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Como no puede, pues, botar estas flebas, ¿no? El chiquito, por ejemplo, va a causar una colonización precoz por bacterias que no es común que se enfermen, Pseudomonas y Burkholderia, ¿no? Y pues, lo que sucede acá también es que a nivel de otros órganos van a generar otros síntomas, ¿no? Y el niño va a presentar dedos en palillos de tambor con ángulo distorsionado por esta acumulación también de alteraciones, ¿no? Como acá menciona, se ha visto que desde los 70, ¿no? La triptasa inmunoreactiva en una parte de mancha seca, ¿no? Sangrecita seca, se puede ver la concentración de esta sustancia. Y esta sustancia está aumentada porque o sea, esta trata de, ¿qué sucede? Trata de matar a este moco, ¿no? Trata de catabolizar esta enzima. Entonces, aumenta porque ve bastante acumulación, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, y pues esto está aumentado, ¿no? Entonces, si este punto de corte es superado,
¿no? Hay que hacer la muestra en un análisis de ADN, ¿no? Para ver su sensibilidad. Y esta técnica, pues, es muy, muy sensible, ya es bastante importante. Luego hacemos un test de sudor, como les había dicho, ¿no? Y finalmente, pues, el punto acá también es ver la función del páncreas, del pulmón, etcétera, tratar estos gérmenes resistentes, ¿no? Y ver su función respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir? Problemas respiratorios, pancreáticos y desnutrición. Y acá está, ¿no? El tamizaje óptico, que solo es para que lo vean, ya no es necesario que lo estudien, pero igual como médicos lo tienen que saber, ¿no? Acá hacen reflejos en búsqueda de lo que es más que todo cataratas o retinoblastoma con el test de Bruchel o reflejo de ojo retiniano y finalmente la hipoacusia, ¿no? Que es importante para ver mediante potenciales evocales auditivos. O sea, todo esto es el tamizaje. No solo es esa cartillita de Guthrie, ¿no? Sino se hace también un tamizaje por oftalmología y por otorrinolaringología, quienes son los que buscan algunas alteraciones. Entonces, vuelvo a mencionar, ¿no? Las enfermedades metabólicas siempre son manejo integrado, o sea, no es solo que le hagas el tamizaje genético, necesitamos prevenirlo, es decir, hablar con la familia, ¿no? Tamizar a sus nuevos bebés en un futuro, cuidados de medicamentos y suplementos y dieta o trasplantes si es necesario, programa de apoyo, porque no es fácil tener estas enfermedades, es difícil, son muy escasas, mucha gente no lo entiende, la comida es de difícil acceso, coordinación con otro equipo multidisciplinario, han visto por qué, hay muchas enfermedades e investigación, ¿no? Sobre todo a nivel de acá del Perú, que aún nos falta bastante. Y bueno, eso sería el tema de hoy, de errores innatos del metabolismo. Muchas gracias, chicos. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ahí. Listo. Bueno, chicos, lo que sí es que voy a pasarle al responsable ya la presentación de hoy para que lo tengan con esa corrección, ¿no? De la fibrosis quística que no entra en tamizaje neonatal, ¿ya? Eso es más adelante, ¿ya? Para que no se confundan. Espero que haya quedado entendible y si hay alguna duda, igual nos vemos en las prácticas el día miércoles. Esperemos que sean ya presenciales para solventar cualquier duda, ¿ya? De todos modos, si hay alguna duda, pues la hacen llegar por ese medio o de manera presencial. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Um, ya hemos terminado, creo, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctora. Les paso la presentación, ya, la corregida. ¿Listo? Buenas noches. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora.